Hola, ¿qué tal? Buen día. Una aventura más de matemáticas, la ficha 3.3, suma los ángulos interiores de un triángulo. Para entender cómo es la suma de los ángulos interiores de un triángulo, vamos a partir de un concepto que habíamos visto, que son, tengo dos rectas paralelas y tengo una recta transversal. El ángulo que se forma entre estas, aquí, se llaman alternos internos. Alternos internos. ¿Qué quiere decir? Que si este ángulo es de 30 grados, este ángulo también es de 30 grados. Este ángulo agudo. Luego este ángulo obtuso va a ser de 150 grados, igual este. Y vemos que los ángulos alternos internos son iguales. Bien, con esa idea vamos a descubrir cuál es la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo. Para eso dibujamos una recta paralela y dibujamos un triángulo. De acuerdo a la clasificación de los ángulos, sería un triángulo que tenga tres ángulos agudos: el acutángulo. Diríamos que este es el ángulo A, que este es el ángulo B y este sería su ángulo C. Luego, de acuerdo a la clasificación, dibujaríamos un triángulo rectángulo, es decir, que tenga estos tres ángulos son agudos, por eso se llama acutángulo. Este es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto y tiene dos agudos. Y por último dibujamos el que tenga un ángulo obtuso, es decir, un ángulo mayor de 90 grados, y vemos que aquí hay un ángulo agudo y acá hay otro ángulo agudo. Entonces decimos que este es el triángulo rectángulo. Este es el triángulo obtusángulo. A este le llamaríamos el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Entonces, vamos a conectar este concepto geométrico de alternos internos para allá. Vemos que este ángulo agudo es igual a este ángulo agudo, como este obtuso es igual a este obtuso. Por lo tanto, como aquí están las paralelas, este ángulo A es el mismo que está acá. A. ¿Sí? Este por ser alternos internos. Este sigue siendo C. Este ángulo B es este ángulo alterno interno. Y aquí vamos a meter otro concepto. El concepto de que si yo tengo una media circunferencia, ¿verdad? Entonces aquí está formada por tres ángulos: el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Vemos que aquí el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C siempre suman 180 grados. En una media circunferencia, si lo divido en tres ángulos, la suma de esos tres ángulos me va a dar 180. Pues tenemos esta misma propiedad, pero acá arriba. Al aplicar los ángulos alternos, se nos presenta esta situación y podemos decir entonces que para el triángulo acutángulo A más B más C va a sumar 180 grados. Aplicamos lo mismo acá con el triángulo rectángulo. Tenemos un ángulo recto que va a ser el ángulo A, luego este es el ángulo C. Este ángulo alterno interno va a ser ¿quién? B. Y también se cumple que para el triángulo rectángulo A más B más C suma 180 grados. Para el triángulo obtusángulo también. Este ángulo obtuso es igual a este ángulo obtuso.
puso que es A, y este es C, este es ¿quién? Este es B, también por alterno interno. Por lo tanto, en el ángulo A, B más C siempre nos va a dar 180 grados. ¿Y qué lo vamos a usar? Bueno, vamos a suponer que me dicen, oye, el ángulo A vale 70 grados, el ángulo B vale 50 grados. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a valer el ángulo C para que su suma sea 180? Entonces tenemos que 50 más 70 son 120. Por lo tanto, el ángulo C tendría que valer 60 grados. O bien, me dicen, ¿sabes qué? El ángulo A vale 40 grados. Bueno, el ángulo A en este caso, vamos a decir que vale 90 grados. El ángulo B nos dicen que vale 40. ¿Cuánto valdría el ángulo C para que su suma sea 180? Pues 90 más 40 son 130. ¿Cuánto nos falta? Nos faltarían 50. O bien, si tenemos un ángulo A que vale 120 grados y un ángulo B que vale 30 grados. ¿Cuánto valdría el ángulo C? Bueno, son 150. Para 180 tendría que valer 30 grados. Y de esta manera calcularíamos el valor del ángulo C para los tres casos: para el triángulo acutángulo, para el triángulo rectángulo y para el triángulo obtusángulo. Siempre la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo va a ser 180. Y en los problemas que nos van a poner es que nos van a dar dos ángulos y nos van a pedir un tercero, como el ejercicio que acabamos de hacer. Así de sencillas son las matemáticas, así que hay que disfrutarlas. Gracias.